Hermanos en Cristo y amigos todos, una cordial bienvenida este miércoles, una vez más, miércoles que lo dedicamos en este momento a estudiar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la leche espiritual sana que tú nos has dado en tu palabra bendita, poderosa, que vive y permanece para siempre. Por eso oramos ahora que tu palabra que vamos a estudiar, Señor, con las luces, con la guía del bendito Espíritu Santo que mora en nosotros, nos edifique para que demos un paso más en el cultivo de nuestra santificación personal. Oro por los que escuchan este estudio bíblico, ahora otra vez lo harán en otro momento, que siempre tu palabra les traiga edificación, los exhorte. Si acaso tiene que redarguirlos, los redarguye, pero sobre todo que los anime a que sigan y vivan la palabra de Dios, experimentándola y guardándola. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. En esta noche abran sus Biblias en Proverbios capítulo 24 y leemos el texto base que vamos a comentar con el auxilio de otros pasajes bíblicos. Así es, abran sus Biblias en Proverbios 24 para leer el versículo 29. Les recomiendo que mantengan este versículo porque vamos a volver, aun cuando usemos otros textos, a él. Dice el Proverbio 24-29: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Este versículo nos habla del desquite, nos habla de la venganza. Sí, nosotros en esta tierra nos hemos encontrado y nos encontraremos con personas que actúan con enemistad contra nosotros, sea que nos hicieron un agravio, un perjuicio de palabras, de hechos, de acciones, y eso ha estimulado el espíritu de la venganza, el espíritu del desquite. Y queremos en esta ocasión tener iluminación de la palabra de Dios en cuanto a esta pasión, el desquite, la venganza. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Bien, en primer lugar veamos lo que yo llamo la dinámica de la venganza o la dinámica del desquite. ¿Cuál es la dinámica de la venganza del desquite? En el capítulo 24-29. Como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Detrás del desquite está la venganza. Devolver mal por mal.
ejecutar venganza por la propia mano, hacer sufrir al que me hizo sufrir, pagar con la misma moneda al que me agravió, al que me hizo un daño, un perjuicio. Así que así funciona la dinámica de la venganza. Como me hizo, así también le haré yo. Bien, tratemos de entender esto de la venganza viendo unos ejemplos bíblicos de desquite, de venganza. Veamos el caso de los hijos de Jacob, Simeón y Leví. Abran sus Biblias en el libro de Génesis. Sí, vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 34. Génesis capítulo 34, y leemos en este capítulo, en primer lugar, del 1 al 5. Génesis 34, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Salió Siquén a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con el ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Ahora, en el mismo capítulo de Génesis 34, leamos el versículo 7. Dice el versículo 7: y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Ahora, en el mismo capítulo vamos a leer del 24 hasta el versículo 31. Y obedecieron a Hamor y a Siquén su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquén su hijo lo mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a sus niños y a sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el ferezeo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntaron contra mí,
se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una prostituta, como a una ramera? Aquí tenemos un ejemplo en la conducta de Simeón y Leví, los hijos de Jacob, un ejemplo de venganza. Porque el príncipe de esa localidad había cogido a Dina, la hermana de estos jóvenes, la hija de Jacob, y la deshonró, como dice la palabra de Dios. Ellos se vengaron, pero miren cómo se vengaron, matando al padre, al hijo, a la gente, a los hombres que salían por la puerta de la ciudad. Los mataron a todos, robaron, saquearon, llevaron cautivas a las mujeres y también a los niños. Lo que hicieron Simeón y Leví, los hijos de Jacob, fue una típica venganza, hermanos. Vamos a ver el caso del juez Sansón. Vamos a leer la Biblia en Jueces, en el libro de Jueces. Leemos en el capítulo 15, Jueces, el capítulo 15, versículos 6 al 8. Jueces 15, del 6 al 8. Jueces 15, 6 al 8. Dice la palabra: y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que habéis hecho, juro, noten, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Sansón hizo un juramento que él se vengaría de todo lo que le habían hecho. Bien, ahora vamos a Jueces capítulo 16 y leamos primero 20 al 22. Jueces 16, 20 al 20. Jueces 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo él, esta vez saldré como la otra vez y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Ya? Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Ahora, en este mismo capítulo, leamos los versículos 23, los versículos 20, primero hasta el 22, ¿verdad? Y luego leemos del 23 al 30. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo.
Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que yo me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había allí como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Así asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre la que descansaba la casa, y echó todos sus pesos sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron en Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Aquí tenemos un caso también típico de venganza. Como esos filisteos le habían sacado los ojos y lo habían metido en la cárcel, bueno, Sansón buscó la ocasión de vengarse y, noten, lo hizo, derribando esa casa donde estaban todos los príncipes y todo ese pueblo, burlándose de él. Y todos murieron, incluyendo Sansón. Lo que hizo Sansón entonces con esos filisteos, y leemos en la palabra, también es un caso típico de venganza, hermanos. Vamos a otro caso, Absalón, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, leemos en primer lugar desde el versículo 10 hasta el versículo 19. Segundo libro de Samuel 13, 10 al 19, dice la palabra de Dios. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo.
Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues ahora, que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. En este mismo capítulo del segundo libro de Samuel, vamos a leer los versículos 24 hasta el versículo 30. Versículo 24. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, tu siervo viene ahora, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y su siervo con tu siervo. Y respondió el rey David, a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque partió con él, no quiso ir más allá, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Recuerden que Amnón había violado a su hermano. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuánto el corazón de Amnón está alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Aquí tenemos otro caso típico de venganza, Amnón violó a su hermana Tamar, mis queridos hermanos. Y noten lo que hizo el hermano de Tamar, Absalón. Ejecutó venganza contra Amnón y lo mató junto con los siervos de él. Los mató. Así que el caso de Absalón, que mató a Amnón, su hermano, que había violado a su hermana Tamar, es otro caso típico de venganza, de desquite que registra la Biblia.
Ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos al el Evangelio según Marcos para ver el caso de Herodías. Marcos, el capítulo 6. Ver Marcos, el capítulo 6, los versículos 14 al 19. Marcos 6, 14 al 19. Oyó el rey la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, su mujer, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de sus cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha le dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. En Mateo capítulo 6, capítulo 14. Mateo capítulo 14, 6 al 11. Dice la palabra del Señor: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza
en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. La muerte de Juan el Bautista fue causada por Herodías, porque Herodías estaba viviendo con Herodes, y además Herodías era mujer de otro hermano. Y como Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener por mujer a la mujer de tu hermano. Eso no es correcto. Yo pienso que le decía: eso es malo, eso es pecado, eso es adulterio. Y esto lo oía Herodías. Entonces Herodías se llenó de odio contra Juan el Bautista y tramó y esperó un día para ejecutar venganza contra Juan el Bautista, de la manera en que nos cuenta la palabra del Señor. Herodías es un caso típico también de desquite, de venganza, hermanos. Y vamos a ver un último ejemplo. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Lucas capítulo 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que Cristo, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. La actitud, la reacción de los discípulos del Señor Jacobo y Juan frente al hecho de que esa aldea no había querido recibir a Cristo fueron una reacción de venganza, ¿no? Pidamos fuego, que descienda fuego del cielo para que lo consuma. Un espíritu, un deseo de venganza. Bien, aquí tenemos entonces algunos ejemplos que nos ilustran el asunto del desquite, de la venganza, mis queridos hermanos. Bien, quiero que veamos la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el asunto de la venganza, mis queridos hermanos, ¿no? ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento? La venganza es condenada por Cristo. Ya lo leímos en Lucas 9, 51 al 56. Cuando Juan y Jacobo, impulsados por el espíritu de venganza, porque ese pueblo no los había recibido a Cristo y a ellos, entonces el Señor no lo permitió. Les dijo no a Jacobo y a Juan: no hagan eso. El Señor estaba condenando la venganza en sus discípulos. No se vengan, les estaba diciendo. Veamos otros ejemplos. Vamos a Mateo 5.
Mateo capítulo 5, versículos 38 hasta el versículo 39. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar el ti prestado, no se lo rehuses. Aquí dice el Señor, ustedes, mis discípulos, no deben actuar ojo por ojo y diente por diente, vengándose, ¿no? Y Él dice, no resistáis al que es malo. Sí, el que te ha hecho un daño, un agravio, es malo. Pero no lo resistas, no te vengues. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. En la carta a los Romanos, el capítulo 12, en la carta a los Romanos, el capítulo 12, 17 al 21, Romanos 12, del 17 al 21. ¿Qué dice el Señor a través del apóstol Pablo? No paguéis a nadie mal por mal, o sea, no te vengues, no te desquites, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí está. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué enseña el Señor a través de que no debemos vengarnos? No debemos vengarnos, mis queridos hermanos, del mal que alguien nos haya hecho, ¿no? El Señor enseña muy claramente, aquí en el 19, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que el Señor nos enseña, por medio de Pablo, que la venganza contra alguien malo que nos ha hecho un daño, un agravio, no está en nuestras manos. No está en nosotros vengarnos por nuestras propias manos, sino dejar que la ira de Dios nos vengue del agravio, del daño que nos ha hecho una persona mala. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y vamos a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículos, Hebreos, capítulo 10, 30 al 31. ¿Qué dice la palabra? Hebreos 10, 30 al 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré el pago, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí también el autor nos dice, lo que dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré.
Hermanos en Cristo, el que nos hace un daño, un agravio, es un enemigo, ¿verdad? ¿Y cómo debemos tratar al enemigo, al que nos hace algún agravio, algún daño? ¿Vengándonos? No, dice el Señor. Vamos a leer en Mateo el capítulo 5 y los versículos 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48. Oíste que fue dicho, dice el Maestro Jesús, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Y en el Antiguo Testamento, amar al prójimo era amar a otro judío y aborrecer a su enemigo los que no eran judíos o los gentiles. Eso es lo que dice el Antiguo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, esto es lo importante. Lo que debemos aplicar no es lo que dice el Antiguo Testamento en este caso, sino lo que ahora dice el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que dice? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Insisto en esto que he dicho: el que nos hace un daño, un agravio, en lo personal, en lo familiar, es un enemigo. ¿Y cómo debemos tratar al enemigo, al que nos hace un daño? Aborreciéndolo, odiándolo, vengándonos. El Señor dice no. Debemos amarlo y mostrar nuestro amor a Él, bendiciéndolo, haciéndole bien, orando por Él. En otras palabras, debemos actuar con nuestro enemigo, no desquitándonos, no vengándonos, sino tratándolo con amor. Así dice el Señor Jesús. Hermanos en Cristo, yo quiero que veamos unos ejemplos bíblicos de no venganza. Veamos el ejemplo del Señor Jesús, un ejemplo de no venganza, de no desquite. Vamos al Antiguo Testamento y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, Isaías 53, versículo 7. El profeta Isaías está hablando de Cristo. Angustiado él, el siervo de Jehová, el que llegaría a ser el Señor, el Maestro Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos al Nuevo Testamento
Y en el libro de Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, y leemos los versículos 27 al 31, 27 al 31, dice así la palabra. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Noten, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Noten, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. ¿Cómo reaccionó el Señor Jesús ante tanta maldad, ante tanto maltrato horrible al que fue sometido? Leamos en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, Lucas 23, 33 al 34. Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y escuchen, y Jesús decía, clavado en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ante tanta maldad a la que fue sometido por parte de esos soldados y sus enemigos, y la mayor maldad fue clavarlo como un malhechor en la cruz, el Señor se vengó, usó su poder divino para matar y destruir a todos sus malhechores. No, Él oró por ellos a su Padre: Padre, perdónalos, que no caiga tu juicio y que no caiga tu ira sobre ellos por el maltrato que me han hecho. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a seguir viendo al Maestro en su reacción a la maldad de la gente. Mateo 26. Mateo 26, 50 al 54. Mateo 26, 50 al 54. Y Jesús le dijo, amigo, hablando a Judas, ¿no?, que le entregaba: ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Y acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que así se haga? Noten el amigo, el discípulo del Señor, ante el hecho que tomaba preso como un delincuente a su maestro, sacó su espada y le cortó la oreja. ¿Cómo reaccionó el Señor
hay el pasaje que dice, paralelo, que el Señor tocó y sanó al hombre y le puso en su lugar la oreja que le habían cortado. Y como él dice, yo podía pedir legiones de ángeles, sin embargo no lo hago, porque lo que estaba ocurriendo conmigo es lo que debe ocurrir para salvar al mundo, ¿no? Entonces, ante el agravio, el maltrato y el extremo maltrato, clavarlo en una cruz, ¿cómo reaccionó el Señor? ¿Se desquitó? ¿Se vengó contra sus enemigos? No. Él oró a su Padre que no caiga el juicio y la ira de Dios sobre ellos y que lo perdonara. Y en el otro caso que hemos visto, él reprendió al discípulo que había con su espada cortado la oreja a uno de los que estaban prendiéndolos. Y también, como dice la palabra, sanó al hombre que le habían cortado la oreja. El Señor no se vengó ante los agravios, ante los maltratos, ante los daños que les habían hecho los hombres. Él no se vengó. Él mostró bondad, Él mostró misericordia, compasión hacia todos ellos, mis queridos hermanos. Y tenemos un caso más. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, del 51 al 60. Hechos 7, 55, Hechos 7, 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, los judíos, las autoridades religiosas, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, que termine este sufrimiento. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban murió como murió su Salvador, su Maestro, mostrando bondad, mostrando amor, orando por sus enemigos. Hermanos en Cristo, por todo lo visto, la venganza es anticristiana. Grábese esto, por todo lo que hemos visto, y sobre todo en la experiencia, en el ejemplo y conducta de Cristo, también de Esteban. Por todo lo visto, la venganza es anticristiana, La venganza no es práctica cristiana. La venganza no es propia de una persona madura espiritualmente. Noten que Esteban dice lleno del Espíritu Santo. Y porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, no ejecutó venganza, ni pidió que Dios mate a todos los que los estaban matando. La venganza no es propia de la madurez espiritual.
La venganza es obra de la carne. Los que son guiados por el Espíritu Santo y andan en el Espíritu no son vengativos. Escúchame. Los que son guiados por el Espíritu Santo y andan en el Espíritu no son vengativos. Por el contrario, aman a sus enemigos, los bendicen, les hace bien, oran a Dios por ellos. Hermanos, en la fe de Cristo, que Dios nos guarde del espíritu malo de la venganza, que seamos misericordiosos como nuestro buen Padre Celestial, misericordiosos como nuestro Salvador el Señor Jesucristo. Ellos son misericordiosos con todos, aún con sus enemigos. Amén. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra que nos ha instruido. Guárdanos de ser vengativos. Guárdanos de ejecutar venganza por nuestras propias manos ante quién o quienes nos han hecho daño, nos hacen daño, nos han hecho perjuicio, Señor. Que dejemos que tú sea el que nos vengue del daño y el perjuicio que nos han hecho o nos están haciendo. Porque esta es tu voluntad. Así quieres tú que actuemos con misericordia para con todos, sobre todo para con nuestros enemigos. Padre Santísimo, gracias por el ejemplo del Maestro Jesús, que Él no ejecutó venganza contra sus enemigos, pidió por ellos, tuvo misericordia de ellos, oró por ellos. Y que también sigamos el ejemplo de nuestro hermano en Cristo, Esteban, que lleno del Espíritu Santo, mientras lo apedreaban, se puso de rodillas y oró por los que lo estaban apedreando. Oh Padre Celestial, matándolo a pedradas y diciendo, perdónalos, no les tome en cuenta esta maldad. Que el ejemplo de nuestro Señor y el ejemplo de Esteban nos guíen y nos den la fuerza para nosotros no ejecutar venganza, no desquitarnos por nuestras propias manos, sino que dejar lugar a que tú nos vengues y que tú pagues con justicia el mal que nos han hecho. En el nombre poderoso del Señor Jesús oro. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Yo les pido que el próximo domingo, si el Señor lo quiere, 10 minutos para las 11 de la mañana, estaremos donde se reúne la Iglesia del Dios Viviente, usted y yo, para realizar el culto a nuestro Dios vivo y verdadero. Les animo, hermanos, para que vayan preparados al culto. Antes de ir al culto, enciérrense en un lugar, en su cuarto. Abra las Escrituras, lea una porción de las Escrituras, ore al Señor y pídale que lo limpie con la sangre de Cristo para limpio o limpia ir al culto, para que el Espíritu Santo nos llene en el culto y hagamos un culto para la honra y la gloria de Dios y nuestra bendición como hijos de Dios. Que el Dios de toda gracia, misericordioso y compasivo para con todos y para con usted sobre todo, como su hijo, los bendiga con abundante gracia. Amén.